Hola a todas, bienvenidas una vez más a Hablemos Verdad desde casa. Este es un espacio para pensar, para cuestionarnos algunas ideas que escuchamos, enseñanzas también que escuchamos en este tiempo, para crecer en la fe a través de conversaciones honestas desde casa. Y hoy queremos invitarte a que te sientes ahí donde estás y puedas escuchar, y si estás manejando, escuches con atención porque tenemos un invitado de lujo, pero una conversación que es necesaria para la iglesia. Así que hoy te saludamos, tus hosts. Yo soy Susana Decano y Carla de Fernández. Así que bienvenida, Carla. Gracias, Sus, y gracias a cada una de ustedes, mujeres que nos escuchan, que están presentes. Gracias, sean muy bienvenidas. Y sí, como dijo Susana, hoy es un día que tenemos manteles largos, tenemos un invitado de lujo, de honor, un pastor que amamos, que honramos mucho su ministerio y que ha sido de mucha bendición para nosotras y sabemos que para muchas de ustedes que nos escuchan. Se trata del pastor Juan Moncayo. Él es uno de los pastores en la iglesia La Fuente, en Quito, Ecuador. Tiene una maestría en divinidad en Clark Summit University, perdonen mi English, y una ingeniería en negocios de The Masters University en California, en donde conoció a su esposa Marisa, y tienen 2 hijos pequeños. Él también está estudiando actualmente un doctorado en el seminario Midwestern Baptist Theological Seminary, y pueden encontrarlo y se los animamos a que lo busquen en sus redes sociales, en Instagram, porque de verdad será de mucha bendición. Bienvenido, pastor. Queridas hermanas, muchas gracias por la invitación. Qué bendición estar acá. Sí, es un gozo tenerlo con nosotros, pastor. Así que muchísimas gracias por aceptar, por darnos de su tiempo y que podamos ser de bendición a las mujeres que nos escuchen. Amén, amén. Qué alegría, pastor, que está con nosotras hoy, y queríamos, a pesar de que ya comentamos un poco y brevemente su biografía, que nos pueda contar un poquito quién es el pastor Moncayo, su familia, la iglesia, el ministerio que está realizando para Latinoamérica, bueno, para la habla hispana, verdaderamente. Bueno, queridos hermanos, una vez más, gracias por la invitación. Primero que nada, Juan Moncayo era un gran pecador que, debido a la gracia de Cristo, en algún momento él abrió mis ojos y me salvó. Y eso ya es, qué increíble, hace más de 20 y pico de años, entonces una bendición. El que él me salvó, él cambió mi corazón, y en eso el ser nada más un tesoro de su gracia, en que después de ser salvo, él cambió muchas veces mis planes, a veces rompió mis planes, a veces cosas que en un momento no las puedo ni siquiera entender, pero ahora veo que todo, como dice Romanos 8, 28 y 29, todo es para bien, y para bien es para formarnos a la imagen de Cristo. Entonces, en ese proceso yo soy de Ecuador, soy oriundo de Ecuador, nací y crecí en Quito, Ecuador. A una edad temprana salí a los Estados Unidos debido a que mi papá salió a hacer una beca allá. En todos esos cambios fue donde me di cuenta de que mi falta de identidad, estaba buscando mucho lo que el mundo daba, desde fiestas, desde un montón de otras cosas, y darme cuenta de que, pese a que tenía acceso a muchas de esas cosas, había una parte de mí donde estaba totalmente no satisfecho. Era como que había algo dentro de mí que no. Entonces, como la mujer samaritana que estaba buscando un montón de lugares y al final no estaba con agua viva, el Señor en algún momento me mostró su precioso evangelio, y a una edad temprana, realmente a los 17 años, el Señor me salvó. Y después de eso, en la gracia del Señor, lo voy mucho más rápido, pude salir del país a los Estados Unidos, donde me eduqué. Y allá ya era creyente antes, pero cuando llegué a los Estados Unidos, algo increíble fue que me di cuenta de que había otras cosas que yo no las veía mucho en mi país, o nunca las vi realmente, como la predicación expositiva y de lo que vamos a hablar hoy, de la consejería. Entonces eso radicalmente cambió mi perspectiva del cristianismo, entendiendo buena doctrina, entendiendo una eclesiología más fuerte, no una eclesiología perfecta, porque ninguna iglesia es perfecta, ¿sí? Entonces ahora, más adelante, el Señor, pude conocer a mi esposa en la universidad. Fui a la universidad donde el pastor John MacArthur fue el presidente y el chancellor. Entonces ahí conocí a mi esposa. Ese lugar cambió radicalmente cómo veo las cosas. Conocí a mi esposa ya. Después, no sé cómo,
la convencí de que el objetivo era volver al Ecuador. Ella no hablaba ni una palabra de español, y aún así ella, en su gran amor al Señor y también su idea yo creo, una feminidad bíblica, dijo, no, o sea, yo veo en ti, no soy, o sea, el Señor, no es que soy perfecto para nada, dice, hey, tú tienes que liderar, y yo creo que eso es donde el Señor te está llamando, vamos. Entonces, 4 días después de estar casados, volvimos al Ecuador. Yo volví al Ecuador, estuve allá, y ahí en ese proceso es donde nos ponemos a ayudar a plantar la iglesia La Fuente. Más adelante tenemos 2 hijos, una nena de 9 años y un varón de 7, y eso. Entonces, realmente, si tú me cortas, mi sangre va a salir, bueno, el evangelio, y el evangelio en el contexto de mi familia, ser pastor y pastorear el precioso redil de La Fuente en Quito, Ecuador, donde hemos visto gran crecimiento, no solamente en números, pero también mucho en madurez, y mucho de eso tiene que ver con este énfasis en lo que vamos a hablar hoy, que es la consejería bíblica. Movemos un poco más adelante, y en ese contexto es donde yo me pongo a prepararme en diferentes cosas. El Señor bendijo el ministerio de consejería bíblica, y ahora estoy tratando de acabar un PhD en el programa en inglés del Midwestern Seminary. Mis lectores para mi proyecto son el doctor Dale Johnson, que es el director de ACDC, y el doctor David Ganderson, que sirvió por muchos años en el Seminario Bautista del Sur en Southern, y es ahora el Dean of Faculty, o sea, el segundo en comando de la organización CCEF, que es la organización que fue fundada por David Paulson. Entonces estoy increíblemente privilegiado, porque es un comité muy pesado en estos temas, que une mucho de realmente como las dos organizaciones más importantes en consejería. Entonces eso básicamente, queridas hermanas, por ahí va. Y ese ministerio de consejería ha sido de bendición para muchas personas, pastor. Nosotros hemos seguido sus enseñanzas. Alguna vez fue un maestro nuestro en, en tracks de consejería y así. Y ha sido de verdad de bendición el poder, de bendición, pastor, y también de mucho ánimo el ver cómo va creciendo, cómo cada vez más hay consejeros bíblicos bien formados que puedan ayudar a la iglesia. Y me gustó mucho, vi un taller suyo donde hablaba justo de la consejería bíblica, y usted la definía como discipulado, pastor. Quizás pudiéramos comenzar ahí, porque para nosotras es como que claro lo que es la consejería bíblica, pero quizás quienes nos escuchan, algunas mujeres no saben bien, pastor, qué es esto. Sí, yo creo que es tan importante siempre definir terminología, porque podemos decir un término y personas lo ven totalmente distinto. Entonces, cuando yo hablo de consejería bíblica, lo que viene principalmente a la mente, bueno, antes de decir que viene a mi mente, tengo que darme cuenta de que cómo lo escuches va a ser interesante. Entonces, el momento que decimos consejería, tenemos que darnos cuenta que estamos jugando no de locales, pero de visitantes, dar una imagen de deportes, ¿no? Entonces, si dices consejería en el mundo, las personas van a pensar terapia, psicología, etcétera, debido a que ahí es donde normalmente tienes consejería, consejos, no terapia, etcétera, ¿sí? Sin embargo, tenemos que recordar que el Salmo 73 y durante la Biblia tú ves palabras que tienen esta idea de dar consejo, ¿no? Le llamamos a la Biblia el consejo de Dios. Entonces, ¿quién tiene la potestad de hablar de consejería? Yo diría que en primer lugar es Dios. Entonces es Dios quien nos da su consejo desde el inicio. Tú ves que la primera conversación es que les crea, y después tiene una conversación donde Él les aconseja y les dice, de ese árbol no tomarás, es un no y un montón de sís alrededor, y les da un consejo porque el día del tomes va a ser, ¿sí? Y lo primero que ocurre en el jardín es que la serpiente viene y dice, si escuchas el consejo de Dios, déjame darte ahora mi consejo. Segura, no vas a morir, ¿sí? Entonces, dense cuenta que desde el inicio tenemos una conversación que es un consejo de un lado al otro, ¿sí? Entonces, con eso en mente, yo lo que veo en la Biblia es que la Biblia es el consejo de Dios, donde Dios está aconsejando. Salmo 73 habla que Él será el consejo, Cristo es el consejero perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, con eso en mente, la consejería no es nada más que conversaciones espirituales. ¿Y cómo llamamos una conversación espiritual? Les llamamos discipulado. ¿Qué es discipulado? Ser personas que día a día nos parecemos más a Cristo, ¿sí? Y un texto clave aquí es Mateo 28, ¿no es cierto? El final, la gran comisión dice que iremos por el mundo, ¿no? Haciendo discípulos, enseñándoles a guardar. Eso es discipulado y eso es consejería.
Noten que la consejería no es nada más el conversar, pero el conversar de una manera donde estamos ayudando a formar convicciones y vidas distintas. La palabra de Dios nunca se queda nada más en que conversemos y qué lindo, ¿no? Y eso podemos hablarlo después, pero eso a mí me preocupa, donde hay tantos recursos y hay inteligencia artificial, todo el mundo tiene mucha información, pero Dios no está interesado en información, sino en transformación, ¿no? En crecer en sabiduría. Y un consejero lo que hace es ir y ayudar a alguien en ese contexto. Y pues, última parte es de que vivimos en un mundo caído. Debido a que escuchamos el consejo de Satanás, desde ese momento las cosas se arruinaron. Entonces somos pecadores, y me gusta siempre decirlo de esa manera, y somos perjudicados. Pecadores y perjudicados, ¿sí? Entonces, del un lado hablábamos hace un momento de enfermedades, hablábamos de cáncer, hablábamos de cosas así. Eso es perjudicado. O sea, vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedades, donde hay cosas duras que pasan. Eso es el resultado de la caída. Al mismo tiempo somos pecadores, ¿sí? Entonces, basado en eso, ese pecado nos hace entrar en patrones de comportamiento, nos hace experimentar el mundo de maneras distintas, y en la consejería bíblica, lo que es una parte del discipulado, pero lo que se enfoca específicamente es en esa parte de restaurar, ¿no? Entonces, déjame darte un ejemplo. Yo estoy hablando mucho, entonces, para después me dan feedback también. Entonces, podemos decir, digamos que yo soy un hombre que que me acabo de casar y estoy tratando de crecer en ser un buen mayordomo de los recursos que el Señor me ha dado. Entonces, quiero liderar a mi familia en mayordomía. Entonces, un pastor viene y dice, hey, vamos a tener un discipulado, vamos a caminar por este librito que habla de cómo manejar las finanzas. Qué lindo, caminamos juntos, vemos textos, qué lindo, discipulado, ¿sí? Ahora digamos que soy ese mismo hombre, pero años después, o en algún momento vengo y le digo a mi pastor, o le digo a una persona, hey, hice algo terrible. ¿Qué hiciste? Entonces, el día de ayer jugaron mis dos equipos favoritos y yo le aposté todos los ahorros que teníamos y perdí eso. Es la primera, no, ya lo he hecho. O sea, es algo que siempre he luchado. Dense cuenta la diferencia. El uno es como más estamos cuidando y el otro es como reaccionando a una situación. Entonces, la consejería bíblica realmente se va a enfocar en todo esto, pero más en el lado de, ok, entonces hay una situación súper difícil. Ese que mencioné es pecado, pero también puede ser perjudicado. Hey, ayer me acabo de salir del teléfono y acabo de saber que uno de mis mejores amigos de la infancia acaba de morir. Y me estoy hecho pedazos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo le consuelo a esa persona en ese momento muy específico? ¿Sí? Entonces, ese es para mí como yo pienso en la consejería. Bendición que nos pueda dar estos ejemplos para que en nuestra mente vayamos caminando un poco en todo lo que vamos a hablar hoy. Gracias por darnos ejemplos, creo que es lo más práctico para ir comprendiendo. Y en esa misma línea de lo que ahora escuchamos como consejería, y que tenemos que poner el adjetivo bíblico, ¿verdad? Para que entonces Sí. podamos diferenciarla. Pero ¿cuál es el rol entonces, con todo lo que está diciendo, cuál es el rol de la consejería bíblica dentro de la iglesia? Totalmente. Que usted ve como que es parte del discipulado, como ha dicho Carlita, y como también lo enseña personalmente, también lo creo que es así, no son cosas distintas, pero ¿cómo ve la consejería bíblica dentro de la iglesia como esa herramienta que el Señor nos ha dejado para que nos discipulemos unos a otros, y la importancia de hacer esto? Sí. Sí, y yo creo que, qué buena pregunta, porque debido a que hemos iniciado en un llamado bíblico, nos damos cuenta también de a quién le dio ese llamado. Tenemos un llamado individual, pero en la Biblia tú ves que siempre es un llamado colectivo. Entonces, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que no estamos como tratando de moldear esto a este modelo, y de nuevo, tiene mucho que ver con esa perspectiva terapéutica, pero Dios le manda a la iglesia a hacer luz. Dios le manda a la iglesia, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, cuando tenemos Israel, el pueblo de Israel tenía un llamado de brillar, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos ahora la iglesia, que ahora lo que tú ves en la iglesia es de que tenemos ese llamado de ser sal y luz. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hacemos nada más individualmente, lo hacemos de manera colectiva, ¿sí? Y Dios nos ha dotado de una manera especial, debido a por su sangre, Él nos da dones, de tal manera que ahora la iglesia tiene unos dones sobrenaturales dentro de la iglesia, porque Él quiere construir algo. Entonces, es por eso que ahora la consejería
entra en medio de ese plan. Y eso a mí me encanta pensarlo de esa manera, porque no lo limitamos nada más en que, ¿sabes qué? Yo me siento y te aconsejo uno a uno, y es como más una práctica más individual, que tiene esa parte, es verdad, pero yo no lo quiero limitar a eso, yo lo quiero extender a esta idea donde ahora la iglesia tiene ese llamado, ¿no? Colosenses 1, 28 y 29 habla claramente de la idea, es de que Pablo se esfuerza para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces la iglesia tiene este llamado de que personas sean santificadas, que personas crezcan a parecerse a Cristo en medio de su dolor, en medio de su pecado, en medio de esas cosas. Entonces la iglesia local es central para este plan. O sea, la iglesia local está llamada a ser discípulos y por ende, debido a que somos discípulos, hacemos discípulos de todas las personas, no solamente aquellos que son fáciles discípulos, ¿no? Entonces es como que ya yo quiero hacer discípulo de ese hermano que es fácil, con el cual me llevo bien. No, pero el texto dice en Colosenses 1, 28 y 29, habla esta idea de que a todo hombre, con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre, es como que, ok, ya entendí, Pablo, a todo, es como que a todos, y eso incluye a aquellos que están en esos momentos difíciles. Entonces, la iglesia tiene este llamado de hacerlo de esa manera, y puedo dar un montón de otros ejemplos, ¿no? Una más, Ezequiel capítulo 18, me parece, ¿sí? Cuando habla de cuando el profeta, inspirado por Dios, le da este llamado y da este fuerte llamado de atención a los líderes de Israel y les dice, hey, pastores de Israel, o sea, ustedes no están pastoreando bien. Y date cuenta que no solamente que no les dan de comer, pero ustedes no están realmente ayudando, sirviendo a la que se ha roto la patita, ¿sí? Y esto es útil porque ahí tenemos también otra vez consejería. Tú no puedes dar consejería, o sea, hay cómo hacer, la consejería podemos decir que desde el púlpito estamos aconsejando prácticamente porque este es el consejo de Dios. Sin embargo, hay una uno a uno y tú ves que la perniquebrada, no puedes ayudarle a la perniquebrada de lejos, tiene que ser de cerca y uno a uno. Entonces, la iglesia es central para la consejería. Es tan importante que la iglesia se vea como un lugar central. Y honestamente, ese es nuestro corazón. Yo diría que nuestro corazón en el ministerio en La Fuente es ambos lados. De un lado queremos capacitar y queremos ayudar en hermanos individuales en consejería y hermanas, y del otro lado ayudar realmente a iglesias. O sea, es como que hermanos, tenemos veces pastores, inclusive tratamos a veces de apoyar a pastores que vengan con un equipo para que digan, no, esto debería pasar en la iglesia, ¿sí? Y ahí puedo hablar de eso también bastante. Y con todo lo que nos has dicho, pastor, entonces no solamente la consejería es exclusiva de los pastores o de los líderes, sino de toda la iglesia. Pero, o sea, sí, es algo que nosotros queremos y que anhelamos, ¿verdad? Ver una iglesia que se aconseja unos a otros, que camina unos con otros, que están presentes en la vida, que hacen comunidad, que hacen hospitalidad, todo esto, Exacto. lo que nos llama la palabra. Pero, ¿qué hay de aquellos que no se sienten capacitados? O sea, para aconsejar, pastor. O sea, necesito Sí. un título, necesito estar certificada o cualquier persona puede aconsejar uno a Qué, uno. qué buena pregunta. Yo creo que hay varias, aquí quizás es que hay alguien en mi iglesia escuchando eso, se van a reír, porque una cosa que siempre a mí me molestan es que yo digo sí y no, sí y no, y es de esas dinámicas. Entonces yo creo que del un lado, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, si tú encuentras un hermano en pecado, tú que eres espiritual, restaurarle, ¿sí? Entonces ahora, ¿quién es ese espiritual? Entonces, ¿quién el espíritu está caminando y o sea, se le ve como que él camina súper espiritual? No, la idea es una persona llena del Espíritu Santo en el contexto de Gálatas, la imagen de que una persona salva, que ya está viviendo en los frutos del Espíritu, porque el Espíritu viene cuando eres salvo, ¿sí? Y ahora estás viviendo en esos, ahora tú que eres espiritual, camina con otra persona, ¿sí? Ahora, mientras tú vas haciendo eso, tienes que crecer en tener más herramientas, tienes que crecer en tu entendimiento de la palabra, de tal manera que de la abundancia de tu corazón tú das consejo divino, ¿no? Romanos 15, versículo 4 me parece que es, habla de esa idea de que por eso tenemos las escrituras, para traer consuelo a aquellos. Entonces, en primer lugar, recuerda que tú no eres el consejero aquí, ¿no? Todos nosotros somos consejeros secundarios del Espíritu Santo. Cristo es el consejero. Entonces, si tú les apuntas a Cristo, y eso es muy importante recordar, eso ya es consejo y ese es el llamado para cualquier persona, ¿sí? Y eso es muy, pero muy importante. Ahora,
eso no significa ahora de que no te tienes que seguir preparando. No, el mundo sigue cambiando y con estos cambios hay nuevos temas que quizás anteriormente no los tenía. Entonces, ¿cómo piensas bíblicamente en esos temas? El día de hoy tenemos la agenda de las varias letras, tenemos un montón de cosas nuevas que quizás en la antigüedad no sabía de la misma manera, redes sociales, etcétera. Entonces, ahora, ¿cómo tengo la palabra de Dios y ahora uso, ¿no? Y sé cómo responder esas cosas con la palabra de Dios de maneras prácticas y claras, ¿sí? Entonces yo creo que eso es importante. Y aquí me das un ratito quizás, porque estaba pensando en el live que ustedes tuvieron con el pastor, me pareció tan bueno y algo que él mencionó que me pareció buenísimo y no sé si lo encuentro tan rápido, es la idea de que él habló de que tenemos este complejo de inferioridad a lo que provee el mundo. Y me pareció tan buena frase, porque yo creo que esa es parte de esta pregunta, es la imagen que pensamos yo, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque tenemos este complejo de inferioridad a lo que da el mundo y decimos, oye, es que lo que da el mundo es buenísimo. Y pensamos, oye, no, pero la palabra de Dios tiene tanto, es el único libro que puede cambiar corazones, o sea, que literalmente puede dar vida a los muertos. Entonces, que seamos buenos, y ahí es lo importante, no en dispensar, porque creo que hay personas que piensan que la palabra de Dios es nada más dispensar, ¿verdad? No es dispensar, es ministrar, y hay una gran diferencia ahí. Ay, pastor, gracias por eso último que dijo todo, pero esto último que dijo justo es algo de lo que Carla y yo hemos hablado por muchos años ya, ¿verdad? Sobre la importancia de la palabra de Dios y cómo la palabra de verdad es vida para nosotras. Y eso es algo que de repente con la mentalidad que hay ahora de rapidez o que las redes sociales ofrecen estas pequeñas aspirinas, como también decía el pastor Barceló, estamos más tentados a algo que sea mi bienestar inmediato, Exacto. algo que yo vea que yo incluso decida, esto es lo bueno para mí, ni siquiera pensando en lo que Dios llama bueno, en lo que, y cómo Él es su carácter, lo que Él ha revelado en su palabra. Y como eso a veces es más lento, porque la santificación progresiva es lenta, muchas veces no queremos pasar esos procesos lentos que nos hacen crecer en fe, que nos hacen admirar quién es nuestro Dios. Y por lo tanto, recurrimos a muchas otras cosas muy fáciles, digamos. Exacto. Y entre esas cosas fáciles, por decirlo de alguna manera, está la consejería en línea. Sí. Porque es mucho más fácil ir a hablar con alguien que no me conoce, que solo escucha el lado de mi historia, mi perspectiva, porque justamente uno cuando busca a alguien, le cuenta a veces de una vez hasta con la solución. Yo creo, ¿verdad? Que hasta yo debería hacer esto. Entonces, esta consejería en línea, que ahora vemos que ha tomado ciertas proporciones, yo creo que también pensando en el COVID, ¿verdad? Desde ahí también ha habido como que vino una necesidad aparentemente que salió a luz, pero que vino de otra manera a querer ser cubierta. Entonces la pregunta ¿es recomendable, pastor, tomar consejería a distancia con personas que no nos conocen y que no saben nada de nuestra vida, ni tampoco saben a veces si estamos congregadas o no estamos congregadas? ¿Y cuáles son los riesgos de esta consejería? Sí. Es una pregunta muy profunda porque creo que tenemos que, déjame tratar de ponerlo en categorías. A ver, la primera categoría, yo creo que basado en lo que hemos dicho anteriormente de que la iglesia debe ser el centro de consejería, quiero ser muy honesto de que eso no está pasando. Entonces tenemos que ser muy claros y muy críticos, autocríticos, porque yo sé que ustedes, y eso es lo que hemos hablado anteriormente, ustedes aman la iglesia local, yo también, pero debido a que amamos la iglesia local, podemos ser muy honestos en decir de que es difícil encontrar iglesias locales sanas, ¿sí? Entonces creo que en primer lugar lo que estamos viendo es que del un lado tú tienes personas que están diciendo, hey, vamos a ayudar que la iglesia local crezca,
y estamos ayudando en ese lado, y hay personas que dicen, no, entonces ya no hay, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que estamos haciendo es saltándonos de ese paso, y tenemos que tener cuidado en saltarnos de ese paso. Entonces, parte de un llamado, yo creo, en primer lugar, es que tenemos que orar que iglesias locales en Latinoamérica crezcan en ser sanas, de tal manera donde esta pregunta está anclada en otra manera, que lo voy a decir en un momento. Entonces, yo creo que eso en primer lugar es importante, y pedirle al Señor de que sigamos creciendo en que la iglesia local debe ser el centro de consejería. Y valga la pena decir ahorita algunas cosas. Por ejemplo, hay un libro, este libro que se llama El ministro como pastor, ¿no? Habla mucho de eso de consejería. Hay un libro que se llama La iglesia como cultura de cuidado, del doctor Bill Johnson. Es muy bueno. Entonces, yo creo que esos son el tipo de cosas que tenemos que ayudar a que nuestras iglesias entiendan, ¿sí? Es más, mi libro se llama Amigos, pero mi libro, la idea era hablar de la consejería bíblica sin llamarlo consejería bíblica. Era como que, hey, un buen consejero es un buen amigo, ¿no? Yo sé de personas que vienen donde mí y me cuentan, y es como que, es que pastor, usted ya casi tiene un PhD, entonces hablemos. Y yo me doy cuenta que lo que yo hice es nada más apoyar el buen trabajo que su iglesia y sus amigos en un contexto local están haciendo. Entonces, eso en primer lugar, creo que es muy importante recordar, ¿sí? Ahora, debido a que eso no está pasando, y de nuevo, no podemos ver motivaciones totalmente, pero también hay personas que dicen, oye, en medio de mi dolor necesito ayuda, entonces voy a salir para afuera, ¿sí? Y en ese contexto, ahora sí tenemos que tener cuidado ahora sí con esta pregunta, porque yo creo que en primer lugar, ¿por qué estamos saliendo para afuera? Yo creo que en primer lugar, la palabra de Dios muestra que nuestros corazones son pecaminosos. Entonces hay veces donde iglesias locales, yo sé de lugares donde personas están siendo ministradas, pero personas no les gustó lo que escucharon, ¿sí? O personas están buscando a alguien que les afirme en lo que quieren, y es como que no, entonces prefiero ir para afuera para que alguien, y en ese caso yo creo que personas tienes que ver cuál es tu motivación, ¿no? Nuestro corazón es pecaminoso, y por ende vamos a buscar a alguien que afirme muchas veces lo que quizás el Señor está haciendo, y obviamente ahí le vamos a dar un montón de excusas, que no me lo dijiste de la manera que me gusta, pero la idea es que ayúdanos, Señor, a ser enseñables en primer lugar, ¿sí? Entonces eso creo que esa es otra categoría, ¿sí? Ahora, cuando salimos para afuera online, hay tantos tipos de consejería online, de que tenemos que también tener cuidado de qué tipo de consejería online estamos viendo. Entonces, por ejemplo, nosotros como Iglesia en la Fuente hacemos consejería online, ¿sí? Ahora, nosotros una de las primeras preguntas que hacemos cuando hacemos consejería online es, hey, cuéntame de ti, cuéntame, tu pastor sabe de esto, y tratamos de afirmar esto que dijimos hace un rato, esta base de que Dios le está mandando a tu pastor a hacer esto, ¿no? Y hay lugares donde dicen, mi pastor no quiere hacer nada, ¿no? Pero seguimos siempre afirmándolo. Ahora, mientras vamos al siguiente nivel, ¿qué tipo de consejería está recibiendo? ¿Es una consejería secular o es una consejería bíblica? Y ahora valga la pena decir que hay un espectro en eso. Entonces, tú vas a tener consejerías full seculares, literalmente. Yo tengo personas que vienen y me dicen, yo aquí voy a la iglesia, y de ahí me voy con un consejero secular totalmente a que me ayude con mi problema. Y es como que, wow, de ahí tú tienes un consejero que usa un modelo secular, pero pero él es cristiano o ella es cristiana, y de ahí tienes un poco más y más. Entonces, eso es complejo ver. Y ahí tenemos que ser muy discernientes de cómo lo manejamos, ¿sí? Entonces eso sería, ¿por ahí va la pregunta, o quieres que vaya más a la parte también de los, porque también mencionaste, perdón, mi hermana, la parte de los peligros también, pero como tú quieras que yo, perdón, quiero asegurarme, porque es un tema muy grande. Sí, sí, yo creo que para que vaya conectado, por favor, cuéntenos esos peligros. Creo que es Sí, importante. sí, Sí. y yo creo que entonces ahí viene el tipo de contexto donde la consejería, de nuevo, si es que no tenemos una idea de que la consejería es discipulado, se puede volver un servicio para afuera. Entonces ahí vienen varias cosas que para mí personalmente son cosas yo creo que hay cosas donde tenemos que pensarlas bíblicamente, y otras cosas donde mientras la pensamos bíblicamente vamos a decir sí o no. Entonces, por ejemplo, un tema es como que, ¿qué tipo de consejería te van a dar? Ya hablamos brevemente de eso. Entonces, yo tengo una relación interesante con eso, porque yo no le puedo decir a alguien, hey, no vayas a consejería. Entonces, anda a consejería. Aquí también tienes consejería. Y en mi experiencia, antes era menos, pero yo diría que un 50% de personas, inclusive a veces más, un 60% de personas que van a consejería afuera, vienen a veces más confundidas, porque es como que, a ver, usted me está diciendo que Dios tiene un corazón por mí, sin embargo, tengo que guardar mi corazón en medio de esta situación difícil, porque mi propensidad va a ser en pecar y quejarme y entrar en esta espiral donde ahora soy totalmente víctima. Y allá me están diciendo que tú tienes una princesa, que tu autoestima es lo más importante, y que cualquier cosa, y es como que, o sea,
Y ahí es donde, y hay personas que han venido donde mí después de consejería y es como que, y algunas, me duele decirlo, ahora ya ni siquiera creen en la Biblia, porque abrieron esa puerta y ahora es como que autoactualización y correr y correr y correr en esa dirección. Entonces, eso, ¿qué tipo de consejo? No todo consejo fuera va a ser así, ¿no? Va a haber personas que inclusive ahora está, yo creo, en los Estados Unidos y ahora está entrando más a Latinoamérica, esta idea de consejeros profesionales que están ejerciendo, entonces como que te dan consejería bíblica. Yo confío en muchas personas que están en esta consejería bíblica. Si yo tengo una conversación con ellos, vamos a hablar muy parecido. Mi preocupación ahí es en qué momento nos está fortaleciendo iglesias locales, ¿no? También la parte a veces de la paga puede ser un tema de que personalmente yo sería muy cuidadoso y también la idea de cómo es esa relación. Por ejemplo, a mí no me gusta que se llamen a los aconsejados clientes. Es como que a mí me hace tanta bulla ese término, porque es como que yo no le veo a Cristo diciendo, a ver, entonces tú eres mi cliente por las próximas semanas mientras tú me pagas, ¿no? Y del otro lado también hay una parte donde para que personas puedan hacer necesitan ser remunerados. Valga la pena decir, yo soy parte de la mesa directiva de AC/DC y en los documentos AC/DC nunca dice no puede recibir pago. Lo que dice es recuerda que es discipulado, recuerda que es discipulado. Entonces, y eso es importante. Entonces, yo creo que ese sería el otro lado. Tercero, y creo que es más teológico esto y práctico, es que es que una iglesia empieza a caminar en esa dirección. El Señor es lleno de sabiduría y le ha dado a la iglesia algo que ningún otro modelo online te puede dar, ¿sí? Entonces, quizás tú tienes un consejero muy, muy bueno, con mucha experiencia y te va a dar mucha interacción. Sin embargo, lo hermoso es que cuando yo veo que es un cuerpo, 1 Corintios capítulo 12, habla que el cuerpo se cuida a sí mismo. Entonces, digamos que lo mío es el hablar, sí, yo creo que lo mío es el hablar y el enseñar. Entonces, quizás de ese lado yo puedo dar información y en la gracia del Señor, debido a los dones que Él me ha dado, que yo creo que vienen del Señor, tiene esta habilidad de poder explicar cosas y personas salen de la consejería como que, wow, pastor, oh, gloria a Dios, nunca lo he visto de esa manera, muchas gracias, sí, pero de yo lo conecto con el hermano que el Señor le ha dado el don de servicio, imagínate, y que sirve de una manera sobrenatural, donde tú te das cuenta de que piensa en cosas que yo nunca les había pensado porque le encanta, y tienes este hermano que es muy bueno en hospitalidad, y tienes otro hermano que es muy bueno en estas cosas, en liderazgo. Entonces date cuenta, ese equipo alrededor, tienes un equipo de superestrellas, no por nosotros, sino porque Cristo murió y nos dio esos dones. Entonces, ¿por qué no vas a querer hacer eso? Ahora, eso no se ve tan perfecto, no se ve profesional, y eso es lo que a veces es como que nos intimida mucho. Y ahí es donde creo que personas como que, ay, qué atractivo el mundo de fuera. Entonces, si podría resumir mi respuesta, número uno, hay personas que están saliendo afuera en primer lugar y tenemos que ponernos el dedo a nosotros mismos, decir, ¿por qué hay iglesias que no están aconsejando? Porque hay pastores que literalmente ven el pastorado como que yo voy el domingo y doy una linda prédica y nos vemos, ¿no? Que no están capacitando a los santos para la obra del ministerio, por lo ende la cultura de iglesia no es una cultura donde nos cuidamos, ¿sí? En primer lugar. Sin embargo, eso es donde cada creyente en medio de sus dificultades tiene que seguir afirmando lo que dice Dios, apoyando lo que dice Dios, mientras también con cuidado ser discernientes en cómo se manejan las cosas. Es como yo lo pondría. Muy de acuerdo con usted, pastor. Y de hecho, una de las tantas conversaciones que hemos tenido con Susana y yo acerca de esto, en cuanto a los riesgos que vemos, y corríjanos si nos equivocamos, pastor, uno de los riesgos es justo, como hay tanto lugar donde puedo ir tan fácilmente, entonces para mí ya no es como, ya, pierdo el interés, por así decirlo, en mi iglesia local. Uh-huh. O sea, ya busco más afuera todo el tiempo. Y de hecho, hasta los mismos hermanos se pueden animar. Ah, bueno, yo tengo este consejero, ve acá, en lugar de, oye, yo te puedo aconsejar, yo puedo acompañarte. Y creo que ese es un riesgo, como que perdemos el interés en servir a nuestra propia iglesia Claro. local. Exactamente. No, qué lindo comentario. Y esa es una lucha, creo que tenemos que todos enfrentarla en el tiempo donde vivimos, porque, por ejemplo, ustedes, o sea, este es un canal donde están proveyendo información a hermanas de diferentes iglesias, ¿sí? Entonces, y por eso a mí me encanta venir donde ustedes, porque yo sé que su filosofía de ministerio es, hey, o sea, cuando he hablado con ustedes fuera de la cámara grabando, se están hablando, yo estoy en mi iglesia local, yo estoy discipulando, y mi pastor, ambos de ustedes han mencionado sus... Entonces, para mí es como que, oye, qué lindo, o sea, ustedes están viviendo eso. Sin embargo, lo que puede pasar para algunas personas es que empezamos a escuchar
le damos prioridad a voces de las cuales no sabemos dónde están. ¿Tiene sentido? Entonces, es como que, y el día de hoy empieza la monetización de cosas, entonces más likes, más cosas. Entonces, personas, debido al algoritmo basado en cómo funciona este mundo, para poder mantenerte relevante, y si es que ese es lo que más haces, y hablaba esto con alguien, tienes que mantenerte trayendo temas difíciles y temas medio controversiales y hablarlo de esa manera. Y eso es atractivo, o sea, nos gusta. Es por eso que los periódicos amarillistas en muchos contextos se siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque es atractivo ese tipo de cosas. Y el crecimiento bíblico a veces no es tan, perdón que use esta palabra, tan sexy, tan atractivo. Es como que, o sea, vamos caminando y a veces es aburrido y el problema es que yo creo que estamos creciendo en que este tipo de contenido, este tipo de conversaciones son lo que nos atrae y en eso nos cortamos del proceso de crecimiento, ¿no? Entonces ahí es donde creo que hay un peligro que puede pasar a nivel de qué lees, a qué blogs escuchas, ¿no? Qué influencers escuchas, qué canales de YouTube escuchas y vamos más allá a qué tipo de consejería buscas, qué tipo de prédicas, o sea, necesitamos crecer en orar por nuestras iglesias. Primero, por favor, personas que me dicen, pero pastor, si usted supiera mi iglesia, o sea, no hay nada de eso. Entonces, obviamente, tú tienes que seguir creciendo, pero siempre sigue orando por iglesia local, sigue buscando iglesia local y que el Señor siga fortaleciendo iglesias locales. Y ahí voy otra vez yo. No, adelante. Perdón que estoy hablando mucho, me No. haciendo preguntas de un tema que me apasiona, entonces me emociono. También nos apasiona este tema, pastor, entonces podríamos pasarnos aquí horas y horas hablando. Y también hemos hablado mucho, pastor, y creo que yo he sido más enfática en mis redes, sobre todo, y también con mujeres que están cerca a mí, de tener justamente cuidado con las personas que te están aconsejando en línea. O sea, así como el mismo cuidado que debes de tener en tu iglesia local, la persona que te está aconsejando, que tiene buen testimonio, que el pastor sabe de su vida, o sea, que no es un desconocido en tu iglesia local, pues lo mismo es en línea. Sí. O sea, necesitaríamos conocer. Yo creo que por eso he sido tan enfática, pastor, de tener cuidado con quienes te aconsejan, porque sí. No sabemos, no conocemos su vida. A lo mejor sí, algunos destellos o alguien puede decir, yo la conozco, lo conozco, pero realmente no sabemos, no vivimos cerca de ellos. Claro. Y para mí ha sido muy importante el hacer énfasis en que la persona que te aconseja, por favor, que sea una persona que está de verdad en su iglesia local, que está bajo pastor, que no te va a dar ideas raras, que porque nadie está detrás o sí, al lado de esta persona, y que seas de verdad una mujer o hombre que discierne quién es el que me está aconsejando y que puedas hacer preguntas difíciles. Haz preguntas difíciles también a la persona que te aconseja. ¿Dónde te congregas? ¿Puedo hablar con tu pastor? O sea, que de verdad, porque es un discipulado, ¿no? Que debemos vivir uno a uno en la iglesia local, pero si estás haciéndolo a distancia, que seamos muy sabias a quiénes estamos aconsejando. Y creo que eso es uno de los riesgos, pastor, o peligros que puedo ver. Consejería. Tiene cosas muy buenas la consejería en línea, sí. Yo tengo amigos que son consejeros en línea, usted que nos decía de su iglesia también, por supuesto, pero son personas que sabemos que están, usted es el pastor, el que está liderando, el que está al pendiente de los otros consejeros. Y esto es bueno, pero ¿y los que no? ¿Cómo saber? Exacto, no, totalmente, hermano. No, y lo bueno es que, y viene mucho para mí personalmente también en esas cosas que a veces somos muy pragmáticos. Yo creo que hay un énfasis siempre en qué es lo más rápido, qué es lo más efectivo, y a veces lo más rápido y lo más efectivo no es necesariamente lo más bíblico. Entonces hay ratos de quizás alguien escucha eso y dice, ay, pero qué dinosaurio, o sea, que hay cosas nuevas. Y es como que no, estoy totalmente de acuerdo con cosas nuevas, sin embargo, nunca podemos hacer que las cosas nuevas empiecen a reemplazar cosas que la Biblia nos dice, ¿no es cierto? Entonces, inclusive vienen a mi mente versículos como en 1 Timoteo 3, o sea, ¿quiénes deberían estar enseñando? Son personas que deberían ser, yo creo, vetados. ¿Por quién? No por un seminario, ¿no? Inclusive, yo soy parte de la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Nosotros hacemos certificación como parte de eso. Sin embargo, nunca me vas a escuchar enfocándome en que, pero certifícate. O sea, lo chévere es que, no, la idea es de que aprende a crecer
y si es que la herramienta que te damos de certificarte te ayuda, y yo creo que ayuda mucho, ya lo voy a mencionar un poco por qué, pero la idea es que tú tienes que tener herramientas efectivas para que se pueda decir de ti lo que Pablo dice de los romanos, ¿no? Yo estoy convencido que ustedes están llenos de toda bondad, de todo conocimiento y capaces de aconsejados unos a otros. Entonces la idea que tienes de ahí es bondad, que es carácter, ¿no? No vas a ver carácter online, o sea, en carácter a nivel de mucho tiempo, o sea, en esa conversación seguramente, sí, pero ¿quién conoce el carácter de esa persona? Número dos, conocimiento, saben las cosas. Número tres, son capaces, han crecido sus habilidades y hacerlo los unos a otros. La Biblia está llena de estos unos a otros que realmente los puedes vivir en el mejor lugar para vivirlos. El lugar que fue llamado para hacerlo es en la iglesia local. Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo. Y de nuevo, eso no significa, por favor, no escuchen de que hay personas online, que cualquier persona que está dando consejería online es terrible y cuidado, no, sino es que tenemos que ser discernientes, ¿no es cierto? Como dije, va a haber un espectro, ¿no? Entonces va a haber personas, entonces mucho cuidado en que escuchen nuestros oyentes del día de hoy, de que entonces todos, o sea, yo creo que si es que podría haber ejemplos, yo haría preguntas y diría, bueno, esto está más para qué, entonces yo diría, no, acá quizás tú tienes que todavía hacer preguntas, el discernimiento no se va por la ventana, ¿sí? Qué importante esa palabra, pastor, del discernimiento, que creo que necesitamos crecer. De hecho, Hebreos 5 nos dice que es parte de la madurez del creyente, el aprender y el discernir. Y yo creo que también alguna de las preguntas que podemos o un consejo que pudiéramos darle a las mujeres, que en su mayoría creo que nuestra audiencia es mujeres creyentes, entonces, que nos están escuchando, es que también ellas no teman en decirle a su pastor y avisarle, tomé esta consejería en línea Sí. con esta persona, ¿qué piensas? Yo sé que como seres humanos, no Sí. vamos a decir ninguna iglesia es perfecta, pero como seres humanos siempre tenemos excusas y decimos, es que el pastor no le va a importar, es que la vez pasada Claro. no me puso atención, es que la Claro. hermana ya no me siguió llamando. Y encontramos en esas excusas un montón de Claro. oportunidades para irnos por otro lado. Claro. Y justo como hablaba vos hoy con todo lo que les contaba para conectarme, uno no puede ignorar que hay un enemigo también de Sí es. nuestras almas que ahí está tentándonos y por nuestro corazón caemos, ¿verdad? Muchas Así veces. es. Así Y es. diciendo todas estas ideas, porque creo que también es valioso que los pastores sepan dónde andan sus ovejas, aunque ellos no lo estén preguntando, ¿verdad? Sí. Aunque ellos no estén ahí como, o no estén ellos mismos recomendando a alguien, pero creo que también eso les ayuda a aquellos pastores que no lo están haciendo, Sí. ellas puedan, o ellos, ¿verdad? Puedan preguntarlo. Y Sí. me gustó mucho también lo que dijo de que es esta idea pragmatista, ¿verdad? De Mm. rápido, yo quiero un consejero porque lo que quiero es que me solucione el problema. Luego, gracias, muy amable, te voy a recomendar con alguien más y me voy. Y Sí. seguimos haciendo nuestra vida. Y también puede haber en nosotros un poco de temor de que no quieran saber quiénes somos Ajá. y no quieran crecer con nosotros también. Sí. Porque cuando un pecado realmente no ha caminado con nosotros mucho tiempo y solo nos dieron una solución por ahí, va a emerger, y creo que usted lo sabe mejor que nosotros, va a emerger en alguna otra cosa. ¿Y qué vamos Así a hacer? es. Otra vez ir a buscar, o sea, como que Claro. se vuelve un patrón no muy sano. Y Claro. unido a todas estas ideas, ¿qué es entonces lo que debemos buscar si alguien va a buscar algún consejero en línea? Ya sé que hemos hablado de la iglesia y de todo, pero Sí. ¿qué debemos buscar también en su carácter? ¿Qué Sí. debemos buscar también? ¿O qué preguntas también teológicas de alguna manera pudiéramos hacer, ¿verdad? Sí. Porque Ajá. todos ahora decimos, sí creo en Claro. Jesús, pero ajá. Claro. No, que esa es muy buena pregunta. No estoy seguro que, o sea, yo creo que en primer lugar es bueno, hay varias cosas que tú mencionaste ahí que vienen, que trajeron algunas ideas a mi mente. La primera es, quiero iniciar aquí,
Es que es verdad esta idea de que si eres parte de una iglesia, hay una parte donde el Señor le va a pedir cuentas a tu pastor de tu alma. Entonces, primero de Pedro capítulo 5 habla de que cuando venga el gran pastor, nosotros somos, como dicen en inglés, under shepherds, pastores bajo el gran pastor. Entonces, un día él va a volver y ese versículo debería asustarnos, ¿no? Hebreos también habla de la idea de eso. Entonces, en primer lugar, creo que eso es importante reconocer, mientras al mismo tiempo tenemos que también recordar que en Latinoamérica y en alrededor del mundo hay muchos casos de abuso espiritual donde pastores podrían enseñorearse sobre la conciencia de personas. Entonces ahí es donde es complejo de nuevo en este mundo caído, porque yo estoy 100% de acuerdo de que tienes que hacerlo de esa manera. Sin embargo, recuerda de que bíblicamente también eso, tu compromiso es con la escritura, y ahí es donde tú también tienes que ser muy sabio y sabia, ¿sí? Porque yo sé de algunos lugares donde es como que no, o sea, si tú lees un libro de buena doctrina, no, porque esa doctrina no creemos y se vuelve, y podría alguien enseñarse. Entonces, eso en primer lugar, ¿sí? Ahora, de vuelta a tu pregunta, perdóname. Yo creo que algunas preguntas que tienes que hacer es preguntar básicamente, entonces, ¿cuál va a ser el tipo de approach, ¿no? ¿Qué acercamiento es este que vamos a tener en la consejería? O sea, va a ser basado, porque hay muchos approaches de consejería donde es literalmente una cosa secular y le ponen unos versículos por encima, ¿no? Es como que es literalmente Freud, es literalmente un montón de modelos seculares y lo que hacen es sí, pero Cristo es Señor, y eso le hace sonar como que ahora sí es como que bien, es como que no. La consejería bíblica necesita ser realmente anclada en la Biblia. Entonces, esa sería una pregunta que yo buscaría preguntar en primer lugar. Número dos, yo sí preguntaría, y cuéntame un poco de ti, te voy a contar muchas cosas de mí, cuéntame de ti. Y eso es interesante porque en algunos contextos no te van a dejar, es como que no, es que esta es una relación profesional, y yo entiendo eso, y ahí es donde hay choque, porque Cristo, ¿no? A Pablo menciona esta idea de que yo te di el evangelio y mi propia vida. Entonces hay una idea donde si tú ibas con Timoteo y le cortabas a Timoteo, la sangre de Pablo salía. Era como que caminaban juntos tanto. Entonces yo creo que eso también es algo muy, muy importante de notarlo, que no lo vas a tener, y eso va a ser también lo que se llamaría ese espacio profesional, ¿sí? Yo le preguntaría también de su iglesia local, ¿a qué tipo de iglesia local vas? Porque inclusive si tú eres, qué sé yo tengo queridos amigos muy bautistas y queridos hermanos reformados presbiterianos. Entonces, que un hermano reformado presbiteriano va a la iglesia de un bautista o el otro lado, esto va a influenciar, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Hay personas que dicen, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo soy, qué sé yo trabajo para una organización sin fines de lucro, cristiana o cosas así. No, eso nos pasa bastante en algunos otros contextos, donde no, realmente yo soy la iglesia, es como que, entonces eso va a ser interesante. Esas son algunas preguntas que yo haría. Yo espero, yo veo algunos consejeros, al menos lo que he visto en los Estados Unidos y creo que lo he visto también en Latinoamérica, es que personas dicen, hey, este soy yo, entonces asegúrate de que lees qué es lo que esas personas también mencionan de quién es él o ella, de tal manera que tienes una perspectiva de eso, ¿sí? Y de nuevo, recuerda de que de la misma manera como tú escuchas a tu pastor, como tú escuchas un sermón online, como tú escuchas este mismo podcast, lo que sea, tú vuelve a tu Biblia, ¿no? Si eres creyente, la palabra de Dios es. Entonces, al final, todo se somete a la palabra de Dios. Entonces, esas son algunas ideas que vienen a mi mente. Amén, amén, pastor. Vuelve a tu Biblia, siempre. Y mientras te escuchaba, pensaba, pastor, si, por ejemplo, cuando vamos al médico, cualquier médico, no vamos con el El primero que primerito. veamos. Sí, o sea, uno investiga, oye, este oncólogo, ¿cuál es su trayectoria? ¿Dónde se formó? ¿Quién, no sé, cuántos años tiene ejerciendo esta profesión? Yo en mi caso diría, ¿cuántos se le han muerto? ¿No? Entonces, Mm. así, lo mismo es, oye, si están cuidando tu alma, no irías con cualquiera. Uno va donde ve el fruto del Señor en ellos, ¿no? Uno se acerca a hermanos, a líderes, pastores, que uno ve que la obra del Señor está de verdad en ellos, que su carácter es como el de Cristo, que da testimonio, que tiene buena familia. Todo esto uno lo ve de cerca, y pues también tendríamos que hacerlo de lejos, pastor. Y pensando en mis hermanas también y en mi pastor, y hablando de la iglesia local, entonces, ¿qué necesito yo? Yo no tengo formación, o sea, voy a ponerme de ejemplo. Yo no tengo formación como tal, no tengo una certificación en consejería. ¿Puedo aconsejar o usted me aconseja
tener de verdad una certificación para poder servir mejor a mis hermanas en la iglesia local. Yo creo que algo muy importante es el recordar de que no vamos nunca a enfocar en las credenciales, sino en sabiduría. Y sabiduría es tú y la Biblia. Entonces, yo para mí, algo que esto estaba en mi mente hoy en la mañana, ¿sí? Es en los últimos años, especialmente con el auge de consejería bíblica, creo que se puede comunicar, ¿no? Y es del auge de consejería bíblica. Ahora, por ejemplo, es una certificación totalmente online, totalmente que tú puedes hacerla con ACDC. Hay programas de maestría con énfasis en consejería bíblica. Entonces, hay un montón de oportunidades, ¿no? ¿No es cierto? O sea, yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a hacer eso, no había mucho en consejería bíblica y ahora hay un montón. Entonces, yo celebro eso. Qué bendición. Sin embargo, creo que se puede malentender de que eso es lo que te prepara para ser consejero 100% y no es verdad, ¿no? Yo conozco personas que han caminado con el Señor por muchos años, personas que han sufrido, personas que han llorado, personas que aman sus Biblias, que todo es su Biblia y se está cayendo a la Biblia porque están en la Biblia, y que yo les recomendaría a ellos aconsejar más que a la persona a veces que se acaba de certificar o que acaba de tener una maestría, ¿no? Porque tú te das cuenta que la palabra ha entrado dentro de ellos. O sea, ellos ya tienen una perspectiva donde ellos han caminado con su Señor y eso te hace un buen consejero, ¿sí? No es el certificado. Entonces, yo tengo personas literalmente que a veces me llaman y me gustaría certificarme y para mí es como que, oye, o sea, qué lindo, o sea, hay ese contenido, está ahí, pero todavía no lo has vivido tanto, entonces todavía se siente más como un copy-paste. Es como que entonces tomo esto y le doy a la persona. Tomo esto y le doy, en vez de que esto es lo que yo he tenido que vivir. O sea, la capacitación lo que hizo es clarificarme cosas, esto me dio categorías, esto me dio herramientas, me ayudó a crecer de esa manera. Entonces, para mí personalmente, yo creo que eso es muy importante el recordarlo, ¿sí? De que al final del día es una persona que ama su Biblia y que crece, y eso es un llamado para cada persona. Y de nuevo, y eso te ayuda a que tú te sigas capacitando en cómo tú lees todas las mañanas la Biblia, ¿no? Cómo tú disipulas a tus hijos si es que tienes hijos, cómo tú estás en tu relación con tu cónyuge, o sea, cómo tú manejas el conflicto. Y al final lo que dices, hey, o sea, esto es lo que dice la Biblia de este tema y lo he hecho, entonces no necesito certificarme al respecto, ¿sí? Ahora, si es que tú quieres certificarte, qué bien, ¿no? Qué bendición. A mí lo que me encanta y una parte que a mí me apasiona del proceso es que me gusta la parte de enseñanza. De ahí, en el proceso de ACBC, valga la pena decir, tienes un examen que tú haces, tú observas a personas aconsejando y el último paso es que una persona como yo, otra persona, te acompaña por 50 horas de consejería. Entonces, el día de ayer, a una querida hermana de República Dominicana, Nangidira, una increíble consejera, ella está en una iglesia en República Dominicana, entonces caminamos por 50 sesiones, entonces ella me envía audios, estoy viendo sus sesiones, y eso para mí también fue muy útil antes, cuando yo estuve en el proceso, porque había aconsejado antes, y que alguien venga y te diga, hey, ¿por qué usaste ese texto? Te puedo sugerir quizás este otro texto en ese tipo de cosas, porque este texto se enfoca más en esta área y esta otra área, o cosas así, o hey, me sonó, ¿no? Y ayúdame a entender como que la persona te acaba de contar toda su historia durísima y tu respuesta fue, ya, ok, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Es como que sí, pero al menos, oye, qué dolor, o sea, muestra un poco de esa empatía, etcétera. Otro ejemplo es lo opuesto, donde personas como que, ay, pobrecita, sí, y es como que sí, vamos a caminar y nunca dan Biblia. Entonces, ese tipo de cosas han sido útiles mientras una persona se va capacitando. Entonces, en resumen, sea una persona de la Biblia, camina con el consejero perfecto que es Cristo, y mientras eso ocurre, involúcrate en la vida de personas, porque eso es lo que el Señor nos manda a hacer, no porque eres consejero, y eso también hay. Eso a mí me asusta el día de hoy con la consejería online, ¿no? De que estamos teniendo una categoría de que es como que estos son los gurús online de consejería, incluido yo quizás, y es como que no, somos hermanos en Cristo, tenemos que ayudarnos, tenemos que amarnos. Yo les puedo dar un testimonio ahorita de que tuve unas consejerías hace un tiempo donde una persona vino y me pidió consejo, y yo di consejo, y como les mencioné anteriormente, y literalmente mi consejo fue como apoyo a lo que otras personas le habían dado. Una persona sin certificación, sin conferencias, pero amaba bien, estaba presente bien. Y eso le ayudó mucho a esta persona en medio de su dolor y de su pecado. Wow, pastor. Gracias a Dios que vamos a poder dejar grabado esto para No, volverlo a gloria a Dios. escuchar. Qué bendición todo lo que nos dijo. Y yo apuntaba que algunas cosas también que vinieron a mi mente, que
la verdad es que hay una diferencia entre decir, por ejemplo, yo estudié esto en el seminario, estudié para consejería, que es como bien dijo que existen, pero hay otra diferente, que alguien te vea cómo lo estás haciendo y te haya certificado en eso. Entonces hay otros ojos que dicen, esta persona no te va a dar, no te va a llevar a otras filosofías, ¿verdad? O te Sí. va a sacar de la centralidad de la palabra y del Señor. Y creo que eso es mucho valioso, Mm, diciendo que hoy mm, no podemos decir no la consejería en línea para nada. Yo estoy acompañando a una chica. Justo hace 2 semanas empecé con ella y lo estamos mm. haciendo en reuniones de Zoom. Eso, Eh, perfecto. Amén. y la primera pregunta de ella fue, ¿cuánto me va a cobrar? Ah, Y yo le dije, oraciones por mí. sí, Verá, sí, porque, bueno, su caso es un poco duro, pero a lo que claro. voy es de que ya tenemos esa mentalidad, número uno, de las cosas que me vinieron a la mente mientras hablaba. Tenemos esta mentalidad de profesionalización. O sea, si, Ujú, por ejemplo, eh, Juanita dice, pues yo leo mi Biblia todos los días, ujú. tengo, me doy a conocer quizás por sabiduría Sí, en mi hogar, no sé, ¿verdad? Alguien, está este perfil, pero aquí hay alguien que, wow, tiene un montón de títulos en esto sí, y lo otro. sí. Entonces, nuestra mentalidad actual es, me voy por esta, ¿verdad? Ujú, Que tiene todo esto. Y aquella que ha pasado por fuego, que ujú, no estoy aquí queriendo hacer una comparación de más o mejor o algo sí, moral, simplemente ujú, nuestra sabiduría y sí en es. esta mentalidad actual, tanto pragmática como de buscar lo profesional como una Ujú, seguridad, sí, se ha metido tanto que entonces nos vamos por este lado, pero no nos vamos por aquella mujer que está en su Biblia, da fruto de estar en la palabra y que ha sido probada por fuego. Tanto lo exacto. conocen los demás como ella misma, con, Así es. con sus sencillas palabras, con su vida, con su Qué acompañamiento. bien. Es tan diferente, ¿verdad? Entonces, Amén. Amén. pensando en todo esto, bueno, también escuchar qué es lo que piensas sobre esto, porque definitivamente nuestra mentalidad posmodernista es Sí. eso, Amén. buscar quién tiene toda la verdad Exacto. y la verdad porque estudió Exacto. todos estos títulos salen Totalmente. a relucir, lo cual no está mal, como hemos dicho, verá qué Claro. bueno. A mí me gusta estudiar, yo soy Sí. súper, pero, yo he visto en mi propia vida la diferencia de lo que es hablar con alguien que está en la palabra, que está Amén. con Jesús todos los días. Amén. Sí. Ujú. No, y yo creo que eso es tan importante, hermana, porque, por ejemplo, algo que he estado pensando en estos últimos años es que muchas veces, obviamente, escuchamos a los que tienen el micrófono, ¿no? Entonces son las personas que tienen el micrófono y ese es un don, yo creo, de enseñanza y que personas tenemos que ser buenos mayordomos si es que tenemos ese don. Sin embargo, hay personas que quizás no tienen ese don, pero que tienen mucho que ofrecer, pero debido a que no tienen un micrófono no los escuchamos y debido a que no tienen un micrófono no les damos una voz en nuestras vidas y deberíamos darles. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, ayer, no, el miércoles, estamos nosotros ahorita, no en nuestra iglesia local, pero estamos en los Estados Unidos por un tiempo donde estoy escribiendo mi disertación y nos sentamos con uno de los ancianos de la iglesia acá. Y no es el anciano que enseña, o sea, nunca en la vida lo he escuchado enseñar, pero es un anciano, una persona de más edad también en esta iglesia. Y nos sentamos y haciéndole preguntas, yo puedo decir que esa conversación y unas parecidas que he tenido en los últimos meses han sido las de más ánimo y no es la persona que está haciendo contenido, no es la persona que está en el púlpito, no es la persona que está haciendo artículos, no es la persona que tiene su canal, sino yo creo que a veces nos estamos cortando de eso porque estamos solamente dándole voz oído a esas personas y con eso no. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar en discipulado a mujeres, por ejemplo, si tu deseo es casarte y tener hijos y de nuevo, eso en la soberanía del Señor hay muchas conversaciones, no voy a entrar en esa conversación, pero me parece interesante que a veces esas hermanas que tienen ese deseo, um,
no se están poniendo y pasando tiempo con hermanas que tienen hijos y están buscando ser, y tiene sentido, es como que sí, he leído libros acerca de eso, le he preguntado a ChatGPT acerca del tema, he hecho todo este tipo de investigación y eso, pero es como que no, si quieres aprender el día de mañana, yo recuerdo esto que lo vi mucho cuando estaba en la universidad, era como que una hermana le dijo a un grupo de hermanas, si tú quieres ser discipulada por mí, yo no voy a poderme reunir contigo y estudiar el libro por full horas y hacer este school estudio profundo, necesitamos realmente que tú vengas y me ayudes. Entonces, mientras estamos, qué sé yo, estoy tratando de que mi hijo de 3 años no sea aplastado por mi hijo de 5 años, mientras estoy en esos ritmos, vamos a tener conversaciones y vamos a aconsejarnos mutuamente en los ritmos normales de la vida. Pero yo creo que ahora es más como que full, como que ahora tenemos, y hay ese espacio, obviamente, donde tenemos que tener ese tiempo centralizado, pero mucho discipulado debería pasar en vida con vida, ¿no? Y les digo, eso es algo con lo cual yo lucho, especialmente ahora con esto del doctorado, porque tengo que estar leyendo y cosas, pero eso, me gustó ese comentario, Susana, porque creo que necesitamos escuchar de esas voces. Y necesitamos volver a la Biblia para poder hablar el Evangelio y para poder modelar a Jesús Amén. en esas interacciones que tenemos con otras hermanas. Muchas gracias, Pastor. Se nos fue el tiempo volando. Ha sido de mucha bendición escucharlo. Y solo para terminar, Pastor, ¿alguna palabra de ánimo para las hermanas que quieren aconsejar? Que ya hemos hablado mucho de esto, pero que quieren aconsejar a otras mujeres. Y también para aquellas que todavía se resisten a ser aconsejadas, Pastor, y que sabemos que todos necesitamos consejo del Señor. Yo no quiero repetir lo que he dicho anteriormente, pero creo que algo muy importante también es que recordemos que la consejería bíblica, y creo que añadiendo un poco a lo que hemos hablado bastante, es esta idea de que creo que veo dos extremos ahorita en el mundo de consejería y creo que esto va a responder la pregunta, y es que del un lado vemos la consejería bíblica súper terapéutica donde vamos y hablamos solamente de este tema y de este tema y de este tema y necesitamos que ser como unos gurús de este conocimiento, o sea, de depresión, trauma, ansiedad, es como que lo vemos desde este lado, ¿sí? Ahí nos olvidamos de que cómo estamos en ayudarle a la persona que lea su Biblia, de que esté en oración, de cómo está yendo a una iglesia, etcétera. Y esto es la base para después hablar de estos temas, ¿sí? Número uno. Del otro lado, yo veo ahora a veces consejeros bíblicos que nada más como que hagamos un estudio de Biblia y vamos a leer la Biblia y solamente leemos la Biblia, entonces vamos a leer, qué sé yo, el libro de Marcos y lo leemos de principio a fin. Eso es discipulado, no es necesariamente discipulado como consejería, porque necesitamos topar un tema específico, ¿sí? Entonces, quiero animar el día de hoy porque hay personas que van a decir, sí, pero cuando yo voy a mi iglesia no me dan buena consejería bíblica. Y quiero decirlo porque lo he escuchado mucho últimamente, de que es como que consejería bíblica es algo muy limitado, donde ya yo leamos la Biblia y oremos y ya. Eso es discipulado, pero para que sea consejería bíblica necesitamos tomar esto y entrar a este mundo y vivir en ese medio. Entonces, con eso en mente, para las personas que quieren crece en amar tu Biblia, crece en qué temas el Señor ha puesto a tu alrededor. Quizás tienes una amiga que está luchando con ansiedad, quizás tienes una persona, quizás uno de tus hijos está luchando con amistades, quizás tienes una amiga y tú mismo estás luchando en qué significa ser una esposa bíblica en un contexto de un matrimonio difícil. Entonces, lo primero que tú haces es, Señor, ayúdame, y tú profundizas en tu Biblia con recursos buenos y después de lo que tú has aprendido, camina con otra persona, ¿no? Pablo dice, sígueme mientras yo sigo a Cristo. Y la palabra ahí en el griego tiene dos ideas. La una es como un molde, ¿no? Es la idea de que no sé si ustedes sean eso es la idea de que tú tomas un molde y después tú moldeas la cosa y después tienes algo igual. Y esa es la idea. Tómame como un molde imperfecto de lo que Cristo puede hacer y aconseja de esa manera. Y mientras vas creciendo en eso, vas a ver si es que hay una pasión en eso y ahí sí da mano de un montón de otras cosas para que tú sigas creciendo en eso. Entonces, número uno. Número dos, a personas que quieren aconsejar. Las personas que quieren ser aconsejadas, en primer lugar, quiero que escuches que en medio de tu dolor, el Señor tiene respuestas y quizás tú estés ahorita como diciendo, qué difícil, qué dura mi situación, y el corazón de Jesús es por ti en medio de ese dolor. Él no vino a poner cargas más fuertes, pero para darnos una esperanza y una esperanza viva. Entonces, en medio de tu dolor, quiero que sepas de eso y que Él tiene la respuesta. Entonces, en primer lugar, antes de correr a buscar un consejero, que no estoy... Busca a alguien que te aconseje ese discerniente, pero tienes el consejo de Dios delante tuyo. Te cuento un testimonio. Recientemente hablé con alguien que estaba buscando consejo y se mudó y no encontraba y se puso a abrir la Biblia y literalmente el Señor le dio las respuestas mientras caminaba en esos temas y tuvo tanta esperanza y fue tan lindo que cuando ya encontró un consejero, llegó y el consejero lo que le dijo es,
tú ya has estado pensando mucho en esto, lo que te voy a ofrecer es lo que tú mismo, entonces vamos nada más a fortalecer, porque eso es lo hermoso, Dios nunca nos llama a algo para lo cual no nos ha dado todo lo necesario, y la palabra de Dios te ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. La vida es todo lo que pasa en la experiencia humana y para la piedad. Entonces tú tienes lo necesario y nada más es confía en Él y camina con Él, ¿sí? Y eso, tente gracia, mientras al mismo tiempo siempre descansas en la gracia de tu Señor. Amén. Gracias, gracias, pastor, por este tiempo que compartimos y gracias, hermanas, por quedarse con nosotras. Seguramente ustedes también sintieron que esto es como queremos más, pero que el Señor sobreabunde en gracia para con ustedes y sobre todo lo que hablamos las motive a ir a la palabra y a tener conversaciones buenas dentro de su iglesia. Así que gracias, pastor. Oramos por usted, oramos por su ministerio y queremos seguir escuchando más de lo que el Señor va a hacer, porque así como hemos visto en la historia, Dios siempre usa algunas personas, ¿verdad? Nos usa a todos, pero algunas personas las usa claves para ciertas cosas. Y yo creo que usted es una de ellas para habla hispana en cuanto a consejería y a la centralidad de la palabra en la consejería. Así que agradecemos mucho por su ministerio y por su familia también, que sabemos que no solo es usted, es también No, su familia. para Así nada. que, Mi esposa 2 veces vino y me dice, hey, ¿quieres que te pase algo? Le digo, no, ahorita está bien. Sí, hermanas, sí, muchas gracias. Qué privilegio estar con ustedes. Les aprecio un montón y realmente tengo eso las estimo muy alto porque el trabajo que ustedes hacen, que mi hermana Carlita ha pasado por tiempos tan difíciles también. Entonces, gloria a Dios de que no son hermanas que nada más van a compartirlo, pero que sé que han pasado por el fuego en muchas formas y que quieran seguir bendiciendo a las hermanas de mucho ánimo. Todo honor al Señor, pero un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias, pastor. Y esperamos en algún momento tenerlo nuevamente con nosotras. Será A las órdenes, claro. sí, un privilegio tenerlo. Gracias, pastor. Y Dios los bendiga a todos.